¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí bien agradecido por esta nueva oportunidad que se me brinda de compartir mis experiencias que he tenido a lo largo de esta vida como aficionado al fútbol. Claro, qué bueno, en verdad. Gracias a ti por aceptar la invitación. Yo siempre, en el tiempo este que estuve en el extranjero, aproveché esta oportunidad precisamente porque uno piensa que los estadios simplemente son estadios, pero al final los estadios cuentan historias, brindan conocimiento, brindan muchas cosas y me pareció muy interesante cuando vi tu cuenta, todo lo que haces y claro, por tus propios medios, sin duda que me resultó sumamente interesante. Nada, tus primeras palabras nos encantaría conocerlas y bueno, saber cómo nace todo este proyecto tan interesante de tu parte. Sí, bueno, yo era un aficionado al fútbol que veía los partidos de la selección de Panamá, iba al estadio a apoyar la selección. Yo seguía el fútbol internacional, compraba una revista, en esa época se llamaba Don Balón, Ok, no. que era una revista española. Hacían todo tipo de reportajes y ahí fui, como que dice, metiéndome en lo que es el fútbol internacional, ¿no? Y algo que yo le tenía mucho interés era a la actuación de Julio Deli Valdés, Ok, por ser nuestro jugador panameño que nos representaba en el fútbol de élite. claro. Entonces yo seguía por medio del internet cada partido, cuando anotaba goles, marcó goles en los mejores estadios de Europa. Sí. Y eso para mí me llenaba de orgullo, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de, por mi propio medio, comprar una camiseta de él Ujú. cuando él jugaba en el Málaga. La compré en internet y eso era algo difícil de conseguir, pero lo logré, que es esta camiseta que ves aquí. Oh, va, una reliquia. Sí, Va, va. sí, correcto. Impresionante. Brutal, brutal. Entonces yo la compré por internet y yo nunca pensé que iba a conocer a Julio Deli Valdés. Entonces, en el 2003, él vino a jugar con la selección. Era difícil porque en ese momento él jugaba ya en Europa y no tenía tiempo casi de venir acá. Él estaba firmando autógrafo en un almacén y yo fui y le mostré la camiseta y él me la firmó muy amablemente. Me dijo que dónde la conseguí, porque dónde la había conseguido, porque era igual a la que él se pone para jugar. Y no es lo mismo Entonces, comprar por internet en esa época que en esta, así que sin duda que todo un reto. exacto, era un reto, sí. Y bueno, es una camiseta que yo la tengo entre mi colección, la más valiosa. No, indudable, digo, una joyita. Porque ya te digo, un panameño jugando en esas ligas no lo hemos vuelto a ver. Sí, Lamentablemente no ha habido un panameño ya que se destaque, tenga esa regularidad. exacto. A ese nivel principalmente porque, bueno, los chicos que están ahorita mismo en segunda vez están haciendo su esfuerzo, pero sin duda no es lo mismo competir, perdón, en primera y vamos, lo que hacía el Delhi era algo impresionante, ¿no? Y más siendo Panamá para esa época un país que potencialmente en el fútbol quizás no representaba tanto y vaya que de verdad que impresionante tu camiseta, me alegra mucho eso, el fanatismo por ti. Vale, mira, mochilero, yo y te robo un poquito el protagonismo y me tocó aprender en eso, porque el turismo deportivo uno piensa que es algo que simplemente uno hace a lo loco, uno compra el boleto y listo, ya está, y uno va. Yo una vez, cuando estuve en Inglaterra, mi novia le va al Manchester United, yo le voy a Liverpool también, o sea, uno de los equipos que me encanta. Nosotros decidimos hacer una aventura y de ahí viene también toda la curiosidad de conocer esto del turismo deportivo, que nosotros salimos desde Londres en bus a las 11 de la noche, llegamos a Manchester a las 6 de la mañana. El tour lo teníamos en el Old Trafford a las 11 en punto y llegamos a las 11:02 y no nos querían dejar entrar al estadio porque llegamos tarde 2 minutos.
Y para variar, la aventura fue tan loca que nosotros decidimos ir a Liverpool ese mismo día después de salir del tour. Así bueno, tuvimos que suplicar y nos dieron play, como se dice, para hacer el tour, cruzar hacia Liverpool corriendo y llegamos a Anfield e hicimos el tour el mismo día en los dos estadios. Y yo te digo algo, sí fue una adrenalina muy grande, pero yo creo que no sería algo que vuelva a hacer porque incluso casi pierdo el tren que conectaba Manchester con Liverpool. Llegué un minuto antes que cerraran las puertas. Y bueno, yo veo que tú tienes una experiencia importante conociendo estadios. Yo quisiera saber, en primer lugar, cuál ha sido como tu experiencia más así que te ha puesto a palpitar el corazón. ¿Llego o no llego? ¿Lo logro o no lo logro? O bueno, ya tuviste una formación íntegra, una búsqueda de datos previos para evitar estar en una situación así. Bueno, bastantes experiencias difíciles he tenido, en el sentido de que a veces no es fácil conseguir un boleto para un juego. Claro. Eh, por ejemplo, yo fui a un juego de Champions League de semifinal, Barcelona-Manchester United, Vaya. y ese juego yo compré el boleto en una página X, me arriesgué porque era una página que yo no sabía de dónde venía, simplemente vi que lo estaban vendiendo y lo compré. ¿En qué ciudad? Era en reventa, ¿no? ¿En qué ciudad estaban? Yo viví en Manchester 6 meses. Ah, jugaron en Manchester. Ah, ok, brutal. Sí. Yo viví en Manchester 6 meses y cuando supe de la llave de que el Barcelona iba a jugar ahí, yo no me podía perder ese juego. Entonces yo fui a una página web X que estaba revendiendo el boleto y me arriesgué porque era una página que no se veía como muy profesional, ¿no? Claro. Pero bueno, tuve suerte que el boleto llegó a la casa donde yo vivía y era legítimo, porque entré al estadio y eso, el boleto tú lo metes por un lector y el boleto pasó, gracias a Dios no era falso, entonces pude entrar. Pero para mí fue un riesgo muy grande comprar un boleto en una página que no era oficial, ¿me explico? Claro. Entonces eso fue para mí un logro, porque llegar a Old Trafford un martes en la noche, me acuerdo que era bien difícil llegar porque había un tráfico espantoso porque, digo, el estadio iba a estar lleno, iban buses de Barcelona con mucha hinchada catalana, entonces para mí resultó difícil. Yo me tuve que bajar del bus hacia el estadio y caminar bastante, porque si no, no iba a llegar al partido. Entonces cuando llego, veo a los jugadores calentando, Deco hace un ensayo de un tiro libre que la bola coge una comba impresionante, entonces ya yo sentía la adrenalina del partido y más aún cuando empieza el himno de la Champions League. Va. El himno de la Champions League, escucharlo es algo que te eriza la piel. Total. Es impresionante, ¿no? Total. Entonces vi el partido, estuve detrás de la portería donde el Manchester United anotó el gol y estuve con la hinchada del Barcelona porque estaba en la grada visitante y fue una buena experiencia, pero el reto que asumí de arriesgarme a comprar un boleto en una página que no era oficial, sí. Para mí es uno de los mayores logros que he tenido entre mi récord de afición, ¿no? También, estando en Barcelona, yo fui a conocer el estadio de Juventus. Okay. Viajé a Turín, entonces estaba yo haciendo un tour por la ciudad de Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic. Ah, sí. En ese estadio se jugó las Olimpiadas el español de Barcelona. Tiempo ahí, si no me equivoco también. Correcto. Entonces yo fui a ese área, esa vía olímpica, comencé a tomar fotos del estadio de baloncesto donde ganó el Dream Team. También el estadio, después me metí al estadio de fútbol. Había como un museo de las Olimpiadas, entonces me demoré tomando fotos y cuando voy a ver el reloj ya era hora de abordar el avión para ir a Turín. Y llegué sobre la hora, el último pasajero en abordar el avión fui yo.
estaba bien apurado corriendo para llegar al avión porque si no me iban a dejar. Claro, Entonces, esa fue una experiencia de que te pone en corredera, como se dice, ¿no? claro. Entonces, conozco el estadio de Juventus y regreso a Barcelona el mismo día. Oh, Es la facilidad que te da Europa de poder conocer estadios, de trasladarte de una ciudad a otra, de un país a otro y regresar el mismo día, gracias a que hay aerolíneas de bajo costo. sí, Vueling, Ryanair y estas, ¿no? Correcto, Vale, sí. y te hago una pregunta, por lo menos, bueno, cuando llegaste, por lo menos a Turín, allí en un viaje así, o esa logística en ese momento, ¿cuáles son los criterios que tú primero evalúas antes de llegar a una ciudad? ¿Qué miras? ¿Por qué medio de transporte te decides? ¿O simplemente te vas llevando por lo que te indica el reloj? Bueno, llegué tarde, tomo taxi, o camino, o cojo bus, ¿cómo lo haces normalmente? Lo que pasa es que cuando uno llega, cuando uno va a una ciudad, uno tiene que documentarse bien por internet cómo se llega al estadio. El estadio de Juventus no tiene metro para llegar. Entonces tengo que tomar un taxi, no hay de otra. Oh, Entonces el taxi es un poco caro. Yo me acuerdo que yo llegué al aeropuerto, el aeropuerto es muy pequeño, y llegué al aeropuerto y fui corriendo a coger un taxi y el taxi llegó rápido al estadio porque no había otra manera. El tiempo era oro, ya que el vuelo mío era solamente una estadía de 5 horas en Turín. fuiste Entonces, exactamente a ver el estadio. sí, yo fui al estadio y regresé a Barcelona por ahí mismo. Ah, De hecho, cuando estábamos en el tour de Juventus, el tour era en italiano, porque no había en inglés. oh, Entonces, el guía me tuvo que permitir salir antes de que terminara el tour, porque si no me iba a dejar al avión. oh, Entonces, cuando salí del tour, tuve que decir a la recepción del estadio que por favor me llamara un taxi. mira, Y yo con el estrés de que me iba a dejar el avión, llegó el taxi y de una vez nos fuimos al aeropuerto. mira. Y ahora que mencionas este tema del lenguaje, es interesante también incluso hacer esa búsqueda porque cuando fui obviamente a Liverpool y a Manchester, el tour era únicamente en inglés, obviamente, ¿no? Y bueno, ahí a veces uno quisiera como escuchar los detalles, por suerte ahí tenemos un nivel de inglés que me permitió entender, pero también yo creo que ese plus uno lo siente más cuando te cuentan la historia y te lo digo que me pasó cuando fui a la Bombonera el año pasado, cuando contaban toda la mística de cómo se eligieron los colores del azul y oro, que por un barco de Suecia que llegó, todo esto, la verdad que es bien, bien interesante cuando tú vas recibiendo todos esos datos que te van dando los guías del tour, ¿no? No, y mira, y otra cosa que a mí también me llama mucho la atención, bueno, ya que tú eres una persona que ha visto tanto fútbol, finalmente uno siempre tiene como un equipo top, que bueno, este es el uno y a los otros también los sigo, pero bueno, me interesa más este siempre. De todo esto que has visitado, ¿cuál ha sido el equipo con el que tienes más vínculo y cuál ha sido el estadio que más te ha dejado apego a ti? Bueno, el equipo así de que yo tenga más afinidad es el Barcelona, Ok, por lo deportivo. ok, El estadio por dentro es muy bonito. sí, Ya te digo, el colorido que le pone al estadio con el color de las butacas es muy bonito, pero sí le hace falta modernizarlo de afuera, ¿no? sí, la verdad que sí, Todo, sí, un todo bien. poquito, o sea, queda bueno, ya está en los planes, ¿no? El Spy Barça, todo lo que van a hacer ahora que están allí. Y el estadio que más te ha dejado así, fuera del Camp Nou, que te haya dejado que, wow, qué estadio más impresionante. Bueno, el estadio que me gustó mucho, me impresionó y para mí el más bonito que he visto es Ah, Wembley. el Wembley de Londres. Sí, claro. Pero ¿fuiste ahora con todo esto después de las Olimpiadas o antes de las Olimpiadas? No, mucho antes, eso fue en el 2008 cuando estaba Ah, no. recién inaugurado. Ah, bueno, cuidado, y ahora está hasta un poco más moderno. Porque la verdad, cuando estuve en Es muy Inglaterra no bonito, pude ir. es el mejor estadio, es catalogado uno de los mejores estadios de Europa
y es uno de los que más capacidad tiene. Son 90.000 espectadores. Hasta vamos a decir, por Yo, debajo del Camp Nou, básicamente. sí, yo cuando llegué al estadio, eso queda, uno se baja a la estación de metro y apenas sale de la estación de metro, ves el panorama del estadio al fondo, al horizonte. Entonces es impresionante ver semejante estadio tan grande con ese arco enorme encima del techo. Claro, Y yo me demoré mucho tiempo contemplando la belleza de ese estadio. claro. Recuerdo que fui un sábado en la tarde y me quedé viendo el estadio. Fui a la tienda, compré una bufanda, una gorra, un suéter. Fue una experiencia mágica ver ese estadio, la verdad. Es un estadio que me ha dejado a mí como decirte como con la boca abierta. Claro, no, me imagino, debe ser súper imponente y bueno, guardando las proporciones, me pasó lo mismo cuando, bueno, el primer estadio en Europa que yo visité fue el Camp Nou. Y obviamente acá en Panamá solo había ido al Rommel Fernández y créeme que cuando salgo de las escaleras y veo el estadio, impresionante ver eso y tomando esta anécdota mía, no sé cuál fue el primer estadio que tú visitaste en Europa, cómo fue esa dinámica allí. El primer estadio que yo visito en Europa es el Old Trafford Ah, ok. de Manchester. Como viviste Porque directo ya. sí, lo que pasa es que yo estudié en Manchester Oh, y yo me acuerdo que yo llegué un domingo en la noche a Manchester y el lunes de una vez tenía que ir a clases. Entonces cuando terminaron las clases el lunes, ese mismo día en la tarde fui al estadio Old Trafford. ajá. Era súper emocionante por primera vez ver un estadio que veías en televisión y verlo ya de cerca es como que no te lo puedes creer que lo estés viendo. Sí, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, no, bueno, por lo menos en el Barcelona y otros estadios que fui así no lo vi, pero me parecían demasiado impecables los estadios de Inglaterra, por lo menos el Old Trafford, era impresionante la nitidez del piso, todo, era una barbaridad eso. No sé si te pasó igual cuando lo viste. Sí, correcto, ellos le dan un mantenimiento excepcional al estadio, todos los alrededores, sobre todo la cancha. La cancha se ve impecable, es como una mesa de billar, Total. se ve perfecta la cancha. Ahora, a nivel de América, mochilero, a nivel de América, ¿has visitado estadios? ¿Cuál sería tu top tres allí de estadios si es que lo has visitado acá en América? Porque en América no he visitado muchos estadios eh, por, lo- por motivos económicos, Ah, porque es más costoso moverse. Eh, los estadios que he conocido han sido porque no los he planeado conocer. Han sido por circunstancias de la vida que digamos que Dios me lo puso en el camino. ya, Y te explico por qué. vale, Yo estaba buscando empleo y conseguí un empleo aquí en Panamá y resulta que esa empresa tenía un proyecto en su sede que es en Buenos Aires. Entonces el jefe me dijo, vamos a Buenos Aires por 2 semanas y yo aproveché el tiempo libre que tenía y me fui a conocer estadios. brutal. Entonces yo quería conocer más estadios en Buenos Aires, pero el tiempo no me alcanzó. Pero bueno, cuando llegué a Buenos Aires, esto es un choque cultural muy fuerte por el hecho de que Buenos Aires es una ciudad que vive el fútbol a otro nivel. O sea, para ellos el fútbol lo es todo. Correcto. Yo me acuerdo cuando salí del aeropuerto de Seiza, el taxista me hablaba de su equipo, que él sufría mucho porque su equipo estaba al borde del descenso. Era un equipo de estos que no es muy conocido, se llamaba Defensores de Belgrano. Ah, ok, claro. Entonces él me decía, cuando vayas al estadio monumental de River, pásate por el estadio del equipo del que soy hincha. Entonces él me hablaba de su equipo y como con una pasión y un sentimiento Sí, lo que a vi, mí me impresionó. lo Entonces, vi. cuando yo llego al hotel de Buenos Aires,
yo prendo el televisor y veo 6 canales exclusivamente de fútbol. Oh, Yo no podía creerlo. Solamente se hablaba de fútbol, 6 canales de televisión. Entonces, para mí esto era impresionante. O sea, yo me acuerdo que al siguiente día yo tenía que levantarme temprano, prendí el televisor y había una noticia de que un hincha de Boca mató a otro hincha por robarle un boleto para un partido. O bueno, sea, los argentinos son muy pasionales y bueno, quien ha visto, hay una Puerta 7, se llama, una serie en Netflix inspirada en una historia de Independiente, que es el club básicamente que se inspira, y tienen tramas así, la verdad, y robándote un poquito de tu historia en estos momentos, el año pasado fui a Buenos Aires por primera vez también, por mera casualidad, y brutal, cuando llegué, ese fin de semana era fin de semana jugaba River contra Boca casualmente, y pregunté por curiosidad, para ver si entraba al estadio, se jugaba allá en Monumental y vamos, la reventa era una enfermedad, ese precio era impagable, eran casi $2,000 que me estaban cobrando por cada boleto, era una locura. sí, entonces yo aproveché el fin de semana, un sábado, y en la mañana yo vi que, bueno, armé como mi lista. ¿Y qué estadios de fútbol hay en Buenos Aires? Estaba el de Argentinos Juniors, estaba Independiente, estaba Racing, Ajá, pues. pero leyendo el periódico me topo con una noticia de que el Atlético de Madrid va a jugar un partido amistoso. Oh, Estaba haciendo una gira de pretemporada. Entonces yo cuando veo que el Atlético va a jugar en Argentina, yo vamos, empecé una vez a armar mi plan. Me fui a una agencia de turismo y ahí me dieron las instrucciones cómo tomar el colectivo, como ellos le dicen a los buses, claro. y tomé un bus de Buenos Aires a La Plata. Oh, Entonces la aventura fue muy, muy, muy peculiar porque el bus salió de Buenos Aires y cuando iba saliendo ajá, rumbo a la autopista, el bus pasa muy cerca de la Bombonera. Entonces yo desde la ventana del bus miraba la Bombonera, ¿no? De lejos, ¿no? Y el bus seguía su curso y aterrizó en un pueblo, porque La Plata, cuando aterricé yo ahí, era como un pueblo, no era una ciudad moderna, sí, era un pueblo con casas. Y entonces cuando pido ayuda para que me digan cómo llegar al estadio, tomo un bus y cuando llego al estadio no podía creerlo porque el estadio es muy moderno, va. tiene un techo espectacular, la forma es como un platillo volador, entonces para mí fue impresionante ver a la hinchada cantando. Tengo muchos videos que guardé. ¿Qué jugadores del Atlético estuvieron en ese momento? Hubo jugadores de renombre de mucho nivel. Ellos estaban haciendo pretemporada y qué casualidad que al final de la temporada fueron campeones de la Liga Española. Hace que estaba Villa en ese equipo, pero ellos viajaron hacia Argentina o no? No, no fue un plantel de Sí, estrella. sí fueron, digo, no era disque todos los titulares, pero sí jugaron varios. Jugaron varios, estaba el Cholo Simeone en el banco, estaba Felipe Luis, estaba el arquero, habían varios. Qué Eh, bueno. Estudiante de La Plata estaba en sus últimos años Juan Sebastián Verón. Ah, Duván bueno. Zapata era el delantero centro del equipo. Duván Zapata es ahora el goleador del Atalanta, que Atalanta actualmente también. hoy en la Champions metió 2 goles. Pues sí, vamos a ver en el Fantasy, no lo puse. Vamos a ver cómo queda en el Fantasy el mochilero esta semana. Sí, sí, sí. Sí, entonces yo después de ver el juego en La Plata, yo al siguiente día me voy al Monumental de River Ok. y el museo es una cosa de otro mundo, o sea, cómo te adentras a la historia, es una cosa impresionante, ¿no? Cómo te recrea a ti como fanático
la historia del equipo. Ahora, Entonces, cuando yo pregunto cómo hago para ir al tour, me dicen, no, que el estadio está cerrado porque hay partido. Y ahí yo ah, pregunto y me dicen, no, que tenemos un juego con Racing en la noche. Y ahí fue donde compro el boleto y voy a un juego de River Plate con Racing, escuchando toda la hinchada de River, ¿no? buen partido, ¿no? Ya También. cuando termino, sí, viendo el partido también. Ya cuando el último día que estuve en Buenos Aires, ya cuando venía de regreso a Panamá, entonces tomo un bus de estos de turismo y paso por la Bombonera. Muy peculiar el estadio donde queda, ¿no? Sí, en la Boca. En ese barrio tan humilde que, que la verdad es impresionante cómo pueden poner un estadio en medio del mismo barrio. Y eso hace que el equipo tenga mucha identidad con su afición. Y tiene mística, ¿eh? No pude ir al Monumental, solo pude ir a la Boca ahora que lo mencionas y la verdad, o sea, en Argentina simpatizo más con River, pero me encantó de verdad haber conocido el barrio de La Boca. Por suerte el Uber se perdió y bueno, pude recorrer un poquito las calles, ver eso y vamos, todo el entorno, cómo está todo identificado con Boca, la gente lo vive, y los asaditos por todos lados. De verdad que me gustó y bueno, esa experiencia también de irse por ahí caminando hasta llegar al caminito y ver todo eso, que sin duda es un plus, ¿no? Y mira que uno cuando hace estos viajes a estadios, uno muchas veces piensa que solamente va a ver el césped y ya, pero de verdad que hay muchas cosas alrededor que te brindan una experiencia inolvidable. Y de verdad que en el caso de Boca, sin duda que lo fue. Hay un estadio que tú fuiste y me llama mucho la atención porque es una ciudad, creo no, es apartada, lo que es Dortmund. ¿Cómo fue ese viaje? La verdad, me llama mucho la atención. Me pareció que estuviste haciendo un live con la peña del Dortmund aquí en Panamá y me llama mucho la atención. A mí me gustaría conocer ese estadio. Tengo entendido que es así un estadio de una afición muy pasional en Alemania y en Europa y me llamó mucho la atención eso. Sí, bueno, el Borussia Dortmund, yo seguía ese equipo desde la época de los 90, mediados de los 90. Me gustaba mucho la camiseta, entonces después compro la camiseta y empecé a seguir el equipo y yo cuando fui a Alemania yo tenía que ir a ese estadio. Era para mí como algo que tenía que hacer por haber seguido el equipo, ¿no? El estadio, yo cuando llego una madrugada a la estación de metro, lo que hacía yo muchas veces era quedarme unas horas en la estación de metro hasta que amaneciera Oh, para no pagar hotel, claro, porque como iba a estar pocas horas en una ciudad, no tenía sentido hacer ese gasto, claro, aparte de que buscaba economía, ¿no? así es. Y conocer la mayor cantidad de estadios posibles en la semana que iba a estar de viaje. Entonces, yo llego de madrugada, de Múnich fui a Dortmund. Entonces, en Dortmund llego como a eso de las 3 de la mañana, me quedo en la estación de tren esperando que amaneciera. Cuando son como las 7 de la mañana, recorro la ciudad de Dortmund. Es una ciudad pequeña, me parece muy bonita, pero digo, no es una ciudad grande así en Alemania como Berlín, otras ciudades, ¿no? Que son más, digámosle, más comerciales. Claro. Lo de Dortmund va mucho más por el fútbol, ¿no? Por la afición. La afición es lo que hace grandes equipos. Entonces, yo recorro el tour por el estadio. El tour, el guía era alemán. Entonces, el tour era en alemán. Y entonces, no entendía nada. Yo solamente veía el estadio, cómo era en su interior, la cancha. Pero veía videos del estadio, de cómo la afición apoyaba y eso era impresionante. Entonces yo decía, bueno, yo el otro año tengo que venir a un partido del Borussia Dortmund. Entonces el siguiente año yo compro un boleto en reventa en una página que se dedica a eso. Se llama Viagogo. Ah, sí. Entonces yo cuando compro el boleto, no me llega el boleto, entonces yo empiezo a mandar correos. ¿Qué pasó? Que no llega, ¿no? Que el socio
porque el que te vende el boleto es un socio. Ujú. El socio todavía no lo ha mandado. Bueno, la cosa fue que yo me fui de viaje ya de aquí de Panamá a Frankfurt y no tenía el boleto en mi mano. Me fui de viaje sin tener el boleto en mi mano. Y bueno, yo estaba un poco preocupado, pero sí, al siguiente día de haber llegado a Frankfurt, me llegó al hotel el boleto, ¿no? Ah, Para ver un partido de la Bundesliga de Borussia Dortmund-Wolfsburgo. Fue una experiencia inolvidable por el colorido que le pone la hinchada, sobre todo por el estadio, cómo lo llenan de banderas. Es impresionante, impresionante, porque el estadio tiene el mejor promedio de asistencia de Europa. sí, Entonces, siempre está lleno y es sumamente complicado conseguir una entrada. entiendo que ahí hay un museo del fútbol alemán, si no me equivoco, en Dortmund también, ¿no? Sí, correcto. Yo estuve comentando en un live anterior mi experiencia en ese museo. Ellos repasan mucho la historia de la selección de Alemania. El museo lo recién inauguraron el año que yo fui al partido del Borussia Dortmund. Ah, mira. Ellos ya habían ganado el Mundial de Brasil. Ah, qué bien. ¿Y qué tal el museo básico o algo que imperdible si uno está en la ciudad? No, es bastante, bastante moderno. Te muestra todas las colecciones de los primeros mundiales que ganaron y lo más impactante es cuando entras a una sala en tercera dimensión con lo último en tecnología y ves la historia de la selección alemana y tú te sientes como dentro de ese video, porque como es en tercera dimensión, ves todo como muy de cerca. Claro. Entonces fue algo, ellos usaron bien la tecnología para recrear al fanático de cómo fue la historia de sus logros, ¿no? Ah, ok. Te hago una pregunta. ¿Algún estadio que sueñes ir y todavía no se ha dado y que ya está así, que dice, pasa la pandemia y voy para allá? ¿Tienes alguno ya visto? Sí, yo quiero ir a Sudamérica porque quiero como que llenar el mapa, como se dice, Claro. que es lo que tengo pendiente, ¿no? Yo quiero ir a Uruguay, ya que yo en los mundiales de fútbol, como Panamá no clasificaba, aquí en Panamá, tú sabes, le vamos a alguna selección en el mundial, algunos le van a Brasil, otros a Argentina. Yo siempre le iba a Uruguay. Sí, sí. No, bueno, yo también, Entonces, para mí, esa es mi selección después de Panamá y tengo, casualmente, ahora para mi cumpleaños que recién pasó, me regalaron la de Uruguay de este año, la verdad. ¿Quieres ir a Centenario, que se llama, no? El de allá. sí, correcto. Quiero conocer un estadio que están remodelando, que se llama Gran Parque Central, que es el Estadio del Nacional. Ok, Ahora mismo lo están remodelando, es un estadio muy viejo, incluso albergó partidos del primer mundial de fútbol. vaya, Entonces lo están como que adecuando a estos tiempos y me interesa mucho conocerlo ya cuando lo terminen. claro. Poder conocer el Estadio del Nacional de Uruguay, de repente ir al museo, ver cómo recuerdan a Julio Deli Valdés cuando jugó en el Nacional de Uruguay. Eso para mí es muy interesante. El estadio de Peñarol, ellos lo recién estrenaron hace unos años. Es un estadio que queda más alejado del centro de Montevideo, ya que queda cerca del aeropuerto, según lo que he podido leer. Ok, Es un estadio muy bonito. Lo han pintado las gradas con los colores del equipo y es un estadio que me interesa bastante conocerlo. Digo, si puedo ir a un clásico, sería lo ideal. Pero si puedo ir a un partido de la selección de Uruguay, magnífico sería, ¿no? claro. Es un sueño, es como que lo primero que yo haría si se puede viajar ya con normalidad, sin mascarilla. Y te hago una pregunta. Hemos hablado a través del mundo, pero también, ya que estamos en Panamá, ¿qué opinas acá en Panamá? No tenemos lastimosamente esa infraestructura que uno diga, ay, ¿sabes qué? Quiero ir a este estadio a ver un juego, vamos al Maracaná, Rommel. Me encantaría conocer a alguno del interior, más que todo para ver la afición, pero aquí en Panamá, ¿hincha de algún club o nada con el fútbol de acá? Sí, yo siempre he seguido el Plaza Amador. Ah, ok, Plaza. Eh,
desde la época esta de que una vez estaban a punto de descender y que había problemas de pago con los jugadores y tenían una camiseta que decía el equipo del pueblo. Me acuerdo de esa época. Sí, como nos jugaron contra arriba abajo, el repechaje. Sí, sí. Ese equipo me gusta porque la afición es incondicional, apoya siempre al equipo, los cantos de la barra placina. Yo fui a un partido en el Maracaná, un clásico Tauro Plaza, eh, fue el año pasado. Como no viajaba, entonces me dediqué a ir a partidos de la LPF Qué bueno. para conocer un poco acá de nuestro fútbol, ¿no? Y bueno, vamos a entrar en la parte, ya la recta final del live, pero igual hay unas preguntas que hacer. Si tuvieras que describir un estadio perfecto, o cuáles serían las condiciones que tú dices, esto no puede faltar en un estadio, o si tuvieras que mejorar uno, y diría, tiene que tener esto, 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 ¿cuáles serían las características que tú defines en ese estadio, en ese tour, en la logística para ir conociendo ahí a través del mundo estadios? Bueno, el acceso al estadio es algo que es lo más importante. Tener una estación de metro cerca del estadio es primordial por el hecho de que irse en carro es muy estresante por el tráfico. El acceso a un estadio es algo muy importante. Otra cosa es también tener acceso adentro del estadio también, que se habiliten muchas puertas para entrar y salir. Por ejemplo, yo fui a un partido del Manchester City y ahí me llamó la atención ese estadio, que ese estadio para tú accesar y entrar a la cancha es muy rápido y en caso de que haya una emergencia puedes evacuar rápidamente el estadio. O sea, son estadios diseñados para que el aficionado entre y salga rápidamente. Y eso es muy importante. Cuando el estadio está totalmente lleno y se acaba el partido, la gente pueda salir rápidamente del estadio. Así es. Esto es muy importante en un estadio. Lo otro también, que el panorama dentro del estadio se pueda ver la cancha desde cualquier ángulo, ya que hay estadios que prácticamente te comento que han tenido que derrumbarlos porque la afición se quejaba de que no podían ver bien en la cancha. El estadio de la Juventus le pasó eso. Tuvieron que derrumbar de Lealpi porque quedaba muy lejos las gradas de la cancha. Ok. En el mismo sitio donde se hizo el estadio, construyeron un estadio nuevo, más pequeño, con la grada muy cerca de la cancha. Y el guía del estadio explicó eso, que el estadio tuvieron que derrumbarlo por completo y hacer uno nuevo para que la afición estuviese contenta. Claro, no, y es importante. Por lo menos una cosa que a mí bueno, ya en esta época se ha superado mucho es por lo menos lo del ticketing, pues el acceso a comprar los Sí, boletos de los tours con mayor facilidad. Muchas veces la gente vamos a decir, se pierde las experiencias porque cuando va a ver la forma de comprarlo no es tan amigable, por así decirlo. Y uno dice, nada, mejor no, porque o me clonan la tarjeta o no tengo cómo pagarlo, qué sé yo. Y me pasó una vez, bueno, y no lo busqué tampoco tan a fondo, cuando estuve en el Olímpico de Berlín, que quise conocerlo antes de un partido que jugaba el Hertha contra el Friburgo. O sea, sí fui al partido, pero no hice el tour, porque al final como lo tenían organizado, no me pareció tan atractivo. Pues dije, nada, para pagar esto y de esta forma al final no me terminó de llamar la atención. Así que no sé si has tenido alguna experiencia así en alguno de tus viajes. bueno, yo he hecho bastantes tours, pero en muchas ocasiones cuando no hay tour simplemente paso por el estadio por afuera y le tomo fotos, ¿no? Y en muchas ocasiones para mí eso basta. ¿Por qué? Porque ver el estadio por fuera es algo impresionante. Sí, Por ejemplo, en Hamburgo están dos estadios. El Hamburgo, que es el equipo principal, que hace poco jugó en primera en Bundesliga, que entré al estadio, un estadio muy bonito, grande. El problema de ese estadio que quedaba muy lejos.
entonces había que caminar mucho para llegar al estadio. Y esos son uno de los problemas de algunos estadios, el acceso. Sí. Y entonces, muy bonito el estadio y todo, pero cuando voy al otro equipo de Hamburgo, es un equipo de barrio. ¿Cómo se llama? Es como Sao Paulo. Aquí tengo la camiseta puesta. Sao Paulo, ¿cómo es el equipo? No sé si llamarle los rebeldes, pero tienen una forma de ser muy auténtica, la verdad. Lo del pasillo, eso es brutal, cómo lo muestran, cómo lo tienen estructurado. La verdad, brutal el Sao Paulo, sí, sí, sí. Yo fui al estadio y yo me acuerdo cuando llegué al barrio, es un barrio que te transporta como a un ambiente bohemio, Ok. ya que tú ves a todo el mundo vestido así como así como bohemio, no es un barrio así como de gente adinerada, sino todo lo contrario, es como un barrio de gueto. Entonces yo llego al barrio y hubo como un shock aquí cultural fuerte porque el estadio del Hamburgo era un lugar más exclusivo, la ciudad de Hamburgo muy bonita, pero cuando llegas al estadio de Sao Paulo es como meterte al gueto. Entonces me llamó la atención ese ambiente bohemio que había y cuando llego al estadio, el estadio es como un estadio de Sudamérica, lleno de grafitis. Ah, ah. Entonces está lleno de grafitis, es un estadio así como de pueblo y me gustó mucho la decoración. Sí, no, Es un estadio muy a los sudamericanos. y de hecho siempre, bueno, el Sao Paulo Libre se caracteriza por eso, por ser como, no llamarle polémico, pero sí siempre diferente, pues. Tienen cosas bien, bien de ellos que ellos están en segunda, si no me equivoco todavía, ¿no? Sí, correcto. Sí, están en- Hace unos años jugó un panameño, Armando Cooper, jugó un par de meses ahí. Ah, sí, sí. Sí, sí, cómo no. Gran, 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 gran equipo, la verdad. Bueno, mochilero, la verdad que gracias a ti, aprovechando ya los últimos minutos del live, por compartir todas tus anécdotas. Y bueno, siempre será esta una casa donde puedes compartir con nosotros y hablar de todo esto que al final siempre nutre, ¿no? Conocer todos estos estadios, esa logística y todos los que, de hecho, aquí en Panamá se dedican a la actividad deportiva, en este caso el fútbol. Yo creo que no hay nada mejor y más agradable que ir a un buen estadio bien diseñado, con una infraestructura de gran nivel, porque eso genera dinero. Al final genera, yo sueño con que Rommel Fernández, ahora que tuvimos una clasificación al Mundial, más que ser el estadio de la selección, algún día sea el de un club, y hay que sacarle provecho a eso, y lleva el nombre de un grande, de Rommel Fernández. Bueno, qué sé yo, en Colón algún día tengamos un estadio del Ibaldés de alto nivel y podamos disfrutar de estos tours aquí en Panamá, ¿no? Así que nos gustaría escuchar tus últimas palabras antes de despedirnos. Sí, bueno, yo digo que cuando uno viaja a estos países futbolizados y uno llega acá con la realidad que vemos hoy en día de nuestro fútbol, uno sueña con que por lo menos tengamos canchas de entrenamiento Total. similares a las que hay en esos equipos europeos. Por ejemplo, yo cuando fui al estadio de Alemania, en Schalke 04, es un estadio impresionante y afuera del estadio hay canchas de entrenamiento de grama natural. Entonces, eso es lo que falta aquí en Panamá. Sabemos lo que cuesta construir un estadio, pero podemos empezar por hacer canchas de entrenamiento de grama natural, Claro. para que cada equipo tenga su propia cancha de entrenamiento y de esa manera ya se empiece a profesionalizar el fútbol aquí. Así es. Y entonces buscar apoyo con la empresa privada para empezar a construir estadios, como hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos los estadios están bajo el nombre de franquicias, Correcto, de compañías. correcto. Muchos estadios en Estados Unidos los compran las compañías y la compañía paga cierta cantidad de dinero para que el estadio lleve su nombre. Así es. Entonces esa es una manera de sufragar gastos para construir estadios, ¿no? Así es. Eso es lo que sueño yo, que en mi país se construya estadios, no necesariamente grandes,
pero con tener estadios como el Maracaná de grama natural sería un buen inicio de empezar a transformar el fútbol local, porque sabemos que el talento de nuestros jugadores ha podido trascender tanto que hemos llegado a un mundial sin tener una liga profesional, Así, para que veas cómo son de grandes nuestros jugadores y jugando en ligas de renombre. Yo, por ejemplo, yo cuando estuve en Inglaterra, me tocó conversar con un estudiante de Valencia y cuando le digo, yo soy de Panamá, él me dice, yo me acuerdo de Rommel, si yo lo vi jugar con mi equipo de Valencia. Y yo, bueno, qué interesante, ¿no? Como un futbolista dejó huellas en Europa, ¿no? Un futbolista panameño. así es. Y entonces, esos han dejado el nombre del país en alto jugadores de Panamá en las mejores ligas del mundo. Cuando fui a la tienda del estadio del Paris Saint-Germain, me pregunta el que atiende en la tienda, en la caja, ¿de dónde soy? Le digo Panamá y me dice Deli Valdés. Para mí fue como un orgullo que se acordaran de un panameño Eso me en pasó estos cuando estadios grandes. estuve en Roma. Él jugó en el Cagliari, si no me equivoco, ¿no? Le Sí, tomé un taxi, me dije, Panamá, Deli Valdés, Cagliari. Y, sí, sí, sí. Yo, mira, de verdad que se acuerdan de él y llena de mucho orgullo cuando uno tiene todas estas experiencias. Ojalá fuera más frecuente, ¿no? Y sin duda que hay mucho que hacer en tema de desarrollo deportivo aquí para llegar a ese nivel. Bueno, nada más que agradecerte y despedirnos y nos seguimos en contacto. Por ahí retomamos más live y vamos hablando y pendiente a las redes de Mochilero Futbolero, que la verdad está muy interesante. Por ahí contactaremos a alguna de las peñas, a ver si está alguno conectado para ver cómo es la gestión de las peñas de clubes en otros países, que nos interesa mucho conocer cómo se maneja eso, que entendemos que lleva una logística importante. Así que bueno, un saludo y nos vemos. Gracias, mochilero. cómo no, gracias. Gracias por la invitación. Vale, chao. Hasta luego.